Antes de empezar, quiero que imagines un vaso de limón y soda. A simple vista parece una bebida común, pero si lo pensás un segundo, se parece mucho a la vida. El limón, por sí solo, es intenso. A veces es ácido, incomoda, te hace cerrar los ojos. Como esos momentos que nadie elige vivir. Una caída, un fracaso, una pérdida o un miedo. La soda, en cambio, le da aire, lo transforma, hace que algo que parecía difícil de tomar encuentre un nuevo equilibrio. Como esas personas, decisiones u oportunidades que aparecen cuando más las necesitas. Y todos, absolutamente todos, tenemos un vaso de limón y soda. Una historia donde lo más difícil terminó convirtiéndose en el comienzo de algo mucho mejor. En este podcast no nos interesa solamente el resultado, nos interesa descubrir ese momento, ese punto de inflexión que cambió una vida para siempre. Porque detrás de cada persona que admiramos hay un vaso de limón y soda que muy pocos conocen. Bienvenidos a Limón y Soda Podcast. Bueno, bienvenidos a el primer episodio de Limón y Soda Podcast. Hoy tenemos el enorme honor de tener a un gran invitado, que es Martín Manrique. Él es un coach ontológico que trabaja con todo tipo de personas. Vamos a hacer mucho foco en la persona porque él es un especialista en eso y tiene una gran historia que hace que tenga un porqué, que así lo sea. Él trabaja en diferentes rubros, trabaja con gente del deporte, con muchos empresarios de diferentes rubros, pero al fin y al cabo con personas, como decía recién. Así que le queremos agradecer a Martín por estar acá. Placer. Bienvenido, Tincho. Bueno, para mí un placer, de verdad, un honor ser el primer invitado. A los dos les agradezco, Manu y Nahue. Es un privilegio y al mismo tiempo un desafío. Espero estar a la altura de ustedes y de lo que quieren lograr con esto. Y que la gente también que escuche se pueda llevar valor, que es lo más interesante de todo. Pero nada, vamos a pasarla bien, a charlar un ratito de la vida y nada, un placer. Tincho, para que la gente te vaya conociendo, si no pudieras decir soy coach, ¿cómo te definirías? Buena pregunta. Generalmente nos definimos desde lo que hacemos. Y justo mi expertise me lleva a trabajar mucho desde el ser, no tanto desde el hacer, ¿no? Identificarnos con lo que hacemos. Y si tuviera que definirme de alguna manera o decir quién soy, creo que soy el que estoy siendo. Esa es una buena respuesta. Porque si hay algo que es continuo es el cambio y la transformación y la evolución de las personas. Y más allá de que creo que hay una esencia que se permanece a lo largo del tiempo, uno va mutando, uno va cambiando las creencias, las formas de ver el mundo. Me considero una persona muy amorosa, muy sensible, que me encanta escuchar a las personas, que es muy amigo de sus amigos. Para mí la amistad tiene un fundamento importantísimo en mi vida. Soy auténtico, creo que soy bastante honesto. Y digo bastante, porque creo que todos en algún punto tenemos cosas que no mostramos. Y un apasionado siempre por lo que me genera fuego interno. En este caso las personas, pero también soy un apasionado del fútbol, soy un enfermo de San Lorenzo, que lo hablamos hace un ratito atrás. Me apasiona la música también y algo de eso tiene mi historia. Pero me considero un tipo creativo, un tipo divertido, creativo y muy hablador. Muy Bien. hablador. Me gusta mucho comunicar, hablar, conversar. Bien, me gusta. Sí. Te estuvimos estudiando un Ok, poquito. ok. Te estudiamos demasiado. Por ahí saben más ustedes que yo de mí ahora. Puede ser, vamos a ver Sí, ahora. puede ser. Y en el coaching, ¿cuál es tu especialidad o dónde te enfocás? Como para que la gente entienda qué haces, el que no sabe qué es ser coach. Ujú. Bueno, el coaching es una disciplina que acompaña a las personas, en este caso el ontológico, que es al que yo me dedico sobre todas las cosas. Es un trabajo, una disciplina que trabaja sobre el ser, justamente lo que hablábamos recién. Ontología viene de la filosofía, es una rama de la filosofía que estudia el ser y el ente. Y nosotros en el coaching ontológico nos referimos a la forma de ser, de qué está hecha, de qué está compuesta una persona. Y desde ahí trabajamos en tres conceptos, son tres dominios fundamentales que tiene el coaching, que es el cuerpo, las emociones y el lenguaje.
ahí entra el coaching ontológico a desafiar, a preguntar, para poder cambiar las perspectivas de vida que tenemos sobre nosotros mismos y desde ahí generar nuevas posibilidades. Y el coach se dedica justamente a acompañar esos procesos de otros. Y digo acompañar, no digo ayudar, porque muchas veces confundimos que el coach tiene como una especie de actividad protagónica en un proceso de una persona. Y a mí me gusta decir que no, que nosotros somos simplemente un compañero que va al lado en el camino que la persona elige tomar y desde ahí acompañar los procesos sin invadirlos. Bien. No proyectarnos nosotros en el proceso de la persona, sino acompañar a que esa persona se pueda descubrir. Y a lo largo del tiempo yo fui sumando otras herramientas más allá del coaching, donde en mis acompañamientos, sobre todo 1 a 1, me gusta trabajar no solamente con la herramienta del coaching, aunque uno se identifique como coach. Yo creo que soy un espejo. Un espejo donde la persona que trabaja conmigo se puede ver, se puede observar con nuevos ojos y desde ahí poder provocar cambios a partir de lo que quiere ver en el espejo a futuro. Espectacular, Sí. espectacular, Tincho. Y Y es hermoso, porque No, me imagino. acompañar el proceso de una persona por momentos es duro, porque uno desea que la persona esté bien o que mejore. Claro, vos sos el espejo que ve lo que la persona ve. Claro, de alguna manera yo lo estoy viendo ahí con ella. y o con claro. y la vivís en primera persona casi como la misma persona en sí, ¿no? él. Entonces, A veces es como, viste, cuando te pasa con un amigo que vos estás viendo algo que tu amigo no lo está viendo y le decís, Ujú. tenés ganas de agarrarlo, sacudirlo y decirle, pero Sí. mirá, es por acá, es por acá. Está revivir Y no viviendo. puede, viste, solo. eh, Y a veces nos pasa eso a los coaches, que uno tiene más confianza en el coachee, que se le dice al coachee, al cliente, que el coachee mismo. claro. Pero está buenísimo también ver el crecimiento, el proceso de aprendizaje y la transformación de esa persona en cómo llega y cómo se va. Bueno, perdón, te interrumpo ahí. Vamos a hablarle un poquito en ese caso. Yo sé que vos el foco es en todo tipo de personas, pero vamos a darle un minutito al ámbito empresarial. Sí. En este caso, tenía muchas ganas de consultarte ¿por qué te llama un empresario en general? Y una vez que empieza a laburar con vos, el por qué te llama o lo que creen que ustedes tienen que ir laburando, ¿qué termina dándose cuenta ese empresario es decir, él te llama por algún problema o por alguna situación que a él le está pasando, y qué termina dándose cuenta que era esa situación? Es decir, esa situación en un principio para él era algo, pero muy posiblemente, estimo yo, según lo estudiado, termina siendo otra cosa. Bueno, ¿no? está la famosa teoría del iceberg. Ajá. Vos venís por lo que se ve arriba. No sé, lo que se ve arriba puede ser las ventas cayeron, o puede ser también un desafío positivo. O sea, no solamente por por un problema puntual, sino porque de repente el problema o el desafío es, che, estoy abriendo una nueva empresa, o me subieron en el puesto de trabajo y ahora tengo que liderar personas. Entonces, no solamente tiene que ser algo negativo, a veces es algo positivo que te genera o te espejea y te demuestra que hay cosas que tenés que trabajar todavía porque es un nuevo desafío, zona desconocida, y en la zona desconocida lo más probable es que tengas miedo porque no conoces. Yo creo que hay 2 tipos de búsquedas. Cuando el empresario te busca para trabajar él mismo, o la persona quiere trabajar en sí misma, o cuando quiere trabajar con su equipo de trabajo. Y yo trabajo desde los 2 lugares, ¿no? Entonces, hay mucha gente, o mucho empresario, o mucho líder de equipo, o mucho gerente, que lo que busca no es trabajar en él, sino que te llama porque el equipo X cosa. El Claro. equipo no está funcionando, o no estamos trabajando muy bien en equipo, no estamos integrados, hay competencia interna que no está buena, no nos comunicamos bien, las conversaciones se vuelven difíciles, ok. Entonces te llaman porque el problema lo tiene el equipo, no el mismo, ¿no? Claro, Como líder. sí. En el proceso de trabajo, lo primero que pasa es que vos te haces cargo. Y te consulto ahí, me gustó, Sí. te agarro ahí. ¿Qué patrones o problemas en común tienen tanto empresarios y emprendedores? Porque muchas veces hablamos del empresario como corpo y el emprendedor, por otro lado, como que tienen 2 caminos diferentes, que los tienen, pero me gustaría ver porque en algún momento yo creo, y en muchos momentos deben tener cosas en común, y entre ellos patrones o comunes en común. ¿Por qué te llama más que nada tanto el empresario como el emprendedor
por X motivo, ¿no? Claro, ahí sumo también el empresario pasó por ser emprendedor y seguramente tuvo ciertas herramientas que lo llevan a ser empresario. Entonces, ¿cuáles son esas como? Bueno, muchas veces en realidad la experiencia no siempre quiere decir que vos seas consciente de que la tenés. Porque muchas veces nos pasa que nosotros no sabemos que sabemos un montón de cosas. Porque las hacemos en automático, porque las resolvemos y seguís adelante y vos no parás a decir, che, ¿y cómo resolví esto? ¿Cómo pude lograr aquello? Claro. Y vos pensás que, no sé cómo hice, pero de hecho muchas veces pasa que conseguían buenos resultados y les preguntás qué hiciste bien y no hay respuesta, no sé qué hice bien. Entonces, si yo no sé qué hice bien, ¿cómo lo repito? ¿Cómo lo sostengo en el tiempo? Entonces, hay algo que es clave. Vos me preguntabas qué patrones, ¿no? Bueno, lo primero que pasa es el sentido de la responsabilidad incondicional. El problema no está afuera. Si yo creo que el problema siempre está afuera, el problema está adentro. ¿Por qué? Porque pensar que el problema lo tiene mi equipo, que el problema lo tiene mi pareja, que el problema lo tiene el empleado, o lo tiene el proveedor, o lo tiene el país, o lo tiene el cambio del dólar, o lo que sea, es una media verdad o una pseudo verdad. ¿Por qué? Totalmente. Porque es algo que no controlo. Claro. Entonces, lo que hacemos particularmente en mis procesos uno a uno y creo que el coaching en general es hacerte consciente de cómo vos estás afectando la realidad que estás viviendo. Algo debes tener que ver, porque tu realidad es la tuya y la realidad mía es la mía. Claro. Entonces, de alguna manera yo debo tener algo que ver con cómo construyo mi realidad y cómo vivo. Entonces, el primer punto es hacerte responsable de la vida que estás llevando adelante. Hacerte Bien. responsable de los resultados que estás consiguiendo. Hacerte responsable no es culparte. Hacerte responsable es decir, de alguna manera yo estoy contribuyendo o no a esto. Totalmente. Entonces ahí aparece. Bueno, Nietzsche, a mí me gusta que Nietzsche tenía una frase que decía que la diferencia entre los buenos y los malos es que los malos siempre están del otro lado. Claro. ¿No? Dando por aludido que Yo uno soy nunca bueno. se equivoca. Claro. El problema siempre está afuera, el problema es el otro. Algo que pasa en nuestra sociedad a Mucho, fondo. Sí, sí, imagino. sí, sí. Y que después pasa en la vida misma. Porque el problema lo tiene, no sacó la basura mi pareja, porque el problema lo tiene ella o él. Entonces, Claro. creo que el sentido de la responsabilidad es uno de los pilares del trabajo personal y del autoconocimiento y el desarrollo. Buenísimo. Por otro lado, vienen con un problema que lo que trae ese problema es la oportunidad de conocerse. Porque uno cree que el problema está ahí para ser resuelto. Y en realidad yo soy de los que creen que los problemas están para que nosotros nos resolvamos a nosotros mismos a través de ellos. Y cuando te resolvés a vos a través de ese desafío, resulta que el problema no era problema. Perdón, Tincho, los Sí. problemas están... ¿Cómo es la frase? No sé qué acabo de decir, pero Los los problemas están para que te resuelvas, no para que se resuelvan. Claro. Claro. O sea, el desafío de un problema, o mejor dicho, mirá, Te desafía el problema. discursivamente, el problema, ¿en cuánto tiempo lo puedo transformar en un desafío? Espectacular. Claro. Empezar a mirar, de hecho, pensalo en cualquier problema que esté pasando hoy en tu vida y pregúntate, che, ¿esto es un problema? Lo veo de esta manera. Che, y si lo miro como un desafío, ¿qué siento si lo miro como un desafío? ¿Y qué siento si lo veo como un problema? Mm. ¿Entendés? Porque, digo, ¿cómo sí. me paro yo ante la vida? Eso habla de cómo Misma me paro yo. situación, ¿cómo la veo? Digamos. Totalmente. Mirá. Y te pasa que por más que sea emprendedor o empresario, que están en momentos diferentes, por ahí te llegan con los mismos problemas, Sí, ¿no? porque somos seres humanos. Bueno, yo de hecho creo que mi mayor contribución para acompañar a una persona es trabajar en mi autoconocimiento. Claro. Conocerme a mí. Porque conociéndome a mí, conozco al ser humano. No estoy generalizando. Cada uno tiene una No, vida no, totalmente totalmente. distinta y de hecho no hay dos huellas digitales y iguales. creo que entrenás a ser el espejo también, ¿no? Totalmente. El espejo que hablabas, cuanto más... Y el desafío ahí es ser neutro. Y no invalidar o no invadir o no tener las preguntas o la conversación o lo que sea desde la opinión de uno. Eso es el desafío del coach, de ser un neutro, no tener el juicio propio atravesado en una pregunta o en un acompañamiento porque te estás proyectando, no estás acompañando a la persona. Claro. Pero desde ahí me parece fundamental que como líder, como coach, como emprendedor, como empresario, como persona responsable de su propia vida y de proyectos o equipos, es clave autoconocerse. Cuando vos te autoconoces, dejás de vivir la vida por inercia y dejás de creer que te están pasando las cosas y empezás a darte cuenta que las cosas pasan por algo y que vos respondés a esas cosas y que en tu vida quizás la matriz fue a mí me pasan ciertas cosas y yo no hago que pase nada. Y ahí, Tincho, entiendo que hoy
te conoces mucho, pero me gustaría ir por ahí al pasado, al Tincho adolescente, el Tincho joven. ¿Cómo era ese Tincho? ¿Qué le pasaba? ¿Qué cosas le pasaban? ¿Qué problemas tenía que los tuvo que convertir después en desafíos? Hermosa pregunta. Fui un pibe que desde muy chico yo me crié en una iglesia evangélica, lo cual me forjó un carácter basado en ideas y principios cristianos con la figura de Jesús como el mayor de los ejemplos, el cual sigo admirando y de alguna manera sorprendiéndome de la inmensidad de ese ser. Para mí, por algo la historia se divide en antes y después de él, ¿no? Más allá de las creencias de cada uno, y no soy religioso. Pero me crié en esa iglesia y en esa iglesia fui construyendo mi forma de ser. Yo venía de una familia tipo normal, clase media, mi viejo laburante con empresa, que siempre le iba bien, mi vieja ama de casa, nos criaba a nosotros, era bastante exigente mi casa, la mama y el papa también, los dos, el cole, todo, o sea que me crié en un ambiente exigente, creo que nos pasaba a muchos de la época, y ese niño Tincho tenía un tema, me acuerdo que a mi vieja le habían dicho en el colegio, les decían que me conocían más la nuca, y en ese momento tenía pelo, por las dudas, me conocían más la nuca que la cara, porque yo estaba todo el tiempo dado vuelta hablando con gente. Mirá. O sea, desde chiquito ya me decían eso. Había una habilidad Era un escondida. charlatán zarpado, ¿viste? Me cagaban a pedo, llamaban a mi viejo no iban al colegio. Pero bueno, tampoco me portaba bien, no traía problemas. Pero bueno, de chiquito me tocó o me dieron la chance de dar muchos mensajes en la iglesia. Entonces de repente un pibito de 8 años, 9 años, estaba en un escenario ante mucha gente, 500, 600, 700 personas, que eran la gente de la iglesia, dando algún mensaje de fe. Y lo tomaban muy natural y era algo que a mí me gustaba y así fue creciendo. Y al mismo tiempo me costaba mucho la parte por fuera de la iglesia, porque yo en la iglesia es como que tenía una imagen muy positiva o llamativa o destacable, pero sin embargo después cuando iba a la parte por fuera de la iglesia, era un pibe que por ahí le hacían cierto bullying, porque era cristiano, entonces de repente, no sé, salían a bailar, yo no salía, estaban con minitas, yo no estaba con minitas, entonces claro, eso hacía que yo me sintiera como sapo de otro pozo en un lugar, pero en el otro lugar me sentía súper crack. Claro. Entonces tenía como una doble personalidad, la cual sigo laburando hoy, porque ahí se va forjando la identidad de uno, ¿no? Claro. El personaje, el ego. Y me fue construyendo. Intenté jugar al fútbol desde chiquito. A los 8 me metí en San Lorenzo, 7. Por eso me hice enfermo de San Lorenzo, vi cómo se construyó el estadio, por eso tengo un apego hermoso por el equipo y ahí es como que me gusta One Reich, vieron que dice que One Reich es enfermo del fútbol porque no tiene sentido. Y me gusta ser un enfermo del fútbol porque no tiene sentido. Y dentro de este mundo tan productivista, ¿viste? Todo tiene que tener algo de ganancia. Bueno, acá no gano nada. No trates de entender. De hecho, me duelen los ojos de San Lorenzo, hace 10 años que estoy sufriendo por San Lorenzo y me encanta. Al mismo tiempo me encanta, pero intenté ser jugador de fútbol. Me iba bien de chico, en infantiles jugaba bien, hice todos los infantiles, llegué a prenovena, en prenovena medio que me aburro, dejo de ir y solté el fútbol, seguí en la iglesia y a los 11 años me voy a Corea. Y, hay un evento mundial de niños que oraban por la gente de la época, no me acuerdo. Eligen a 3 chicos de Argentina, entre esos chicos estaba yo. Y a los 11 años me voy solo con un grupo de gente a Corea, a orar en inglés. Me acuerdo que tuve que prepararme hablando en inglés, yo no tenía ni idea. Y hablar y poder hacer una oración en inglés en el estadio de Seúl, olímpico, no sé, 100.000 personas. Yo totalmente inconsciente, un niño de 11 años. Pero se te daba natural. Yo lo hacía. Era como, tenías esa habilidad blanda. blanda. ¿Qué sé yo? No había conflicto con eso, al contrario, era un juego. Claro. Y bueno, y eso después lo fui llevando, en la adolescencia lo mismo. Ya en la adolescencia empecé a encontrarme en la música y quise ser músico, por eso soy un gran coach hoy, porque como músico no funcionó. Pero fui construyendo esa idea de, eso era muy social, muy de hablar, muy de decir, pero al mismo tiempo todo eso venía de querer llamar la atención, querer ser visto, necesitar amor, necesitar reconocimiento, necesitar el aplauso, y eso es como dopaminérgico, ¿viste? Bien, y ahí te voy a hacer 2 preguntas, una tras de la otra, y que creo yo tienen mucho que ver. A ese Tincho
niño, adolescente, vamos a hablar de toda Sí. tu juventud en general, ¿qué cosas eran las que más le preocupaban? Y después me gustaría que, siguiendo eso, me digas, que era, hablando un poco de lo que veníamos hablando antes, que era el tema del espejo, ¿qué es lo que te costaba admitir incluso frente al espejo? Bueno, linda pregunta. En esa época, adolescente sobre todo, empecé a soñar mucho. Era muy soñador, muy soñador. O sea, yo quería ser Fito Páez. Musicalmente, cuando me metí cuando me metí en el fútbol, quería ser futbolista, pero encontré ahí que sí, que no. Y a los 13 años empiezo a cantar en la iglesia. ¿Cómo empiezo a cantar? Porque empecé a imitar a los chicos que cantaban y yo tengo cierta facilidad para aprender a partir de la imitación, ¿no? A partir del imitar o de replicar lo que estoy viendo ahí. Así aprendí a tocar instrumentos, etc. Empecé a cantar y se me empezó a gestar un sueño de ser famoso con la música. Y el sueño era ser famoso con la música, ¿A no qué era edad ser un esto? músico famoso. ¿A qué edad estamos hablando? 13. A los ponele. 13. Ya empezando ya secundaria. Yo tocaba el saxo en esa época, escuchaba mucho jazz. Era como un outsider dentro del cole, en el colegio. Por ahí escuchaban Los Redondos, escuchaban los Rolling, porque estaban los Stones, los Rollinga, que Claro, usaban las sí, toppers sí. de lona blanca. Claro. Y me acuerdo que yo era como un raro, un bicho raro, porque escuchaba jazz, escuchaba funk, escuchaba música más instrumental, fusión, y soñaba con ser lo que decía recién, ¿no? Famoso por la música, pero ser famoso. O sea que si lo pensamos, hoy lo veo y yo quería ego puro, ¿viste? Como que la gente me guste de mí, que la gente me vea como inteligente, como capaz, como bueno en lo que hago. Una necesidad de aprobación externa grande. De validación externa, ¿no? De muy estar entregado a la expectativa del otro, a ver cómo me ve. Y eso me llevó a querer soñar y soñar fuerte, pero me di cuenta con el correr de los años que era puro soñar. Y no había coherencia entre lo que soñaba y lo que hacía para cumplir el sueño. Siempre yo tenía, ahí hablando de la responsabilidad, ¿no? De la víctima y el responsable, que es una distinción del coaching clave y del desarrollo personal y de emprender. Yo estaba en víctima mal sin saberlo, ¿no? Pero de repente yo pensaba que el talento era suficiente, me creía talentoso, me creía que hacía buenas canciones y que en algún momento alguien se iba a enterar y se iba a ocupar de encontrarme, buscarme y que con mis canciones yo iba a ganar dinero porque alguien se iba a encargar de encontrarme. Y yo estaba esperando, ya va a llegar, ya va a llegar, ya va a llegar, ya va a llegar. Y empezaron a pasar los años, 14, 15, 16, 17. Me acuerdo, creo que a Nahue se lo conté esto en algún momento, me acuerdo que yo tenía a mi viejo, yo soy muy parecido físicamente a mi viejo y creo que fue el espejo más insoportable que tuve, en que sigo teniendo. Mi viejo era un chabón que se sentaba en la mesa y me decía, ¿y grabaste? ¿Cuándo tocas? O sea, y yo le decía, ¿qué te importa? Porque él me ponía en la cara el espejo de lo que yo decía versus lo que yo hacía. Y yo lo atacaba a él, obviamente. ¿Qué te metés? No sabés. Pero yo siempre tenía una excusa. Creo que a Nahue se lo dije una vez. Le digo, vos me encontrabas a mí, yo te decía, no, Manu, estoy grabando el disco, estoy grabando canciones, me parece que en 2, 3 meses saco algo. Nos cruzábamos el año siguiente. ¿En qué andas, Tincho? ¿Sacaste el disco? No, estoy en eso, estoy haciendo unas canciones nuevas, pronto saco el disco. Pasaron 5 años, me vuelvo a encontrar con Manu y Manu me dice, che, ¿y sacaste el disco? No, pero en cualquier momento sale el disco. Siempre estaba esa excusa. Siempre estaba, y vos decís, pero loco, nunca lo podía hacer, no lo podía hacer. Y yo estaba creyendo que estaba haciendo mi parte. Que ahora el universo tenía que proveer con una persona que venga y me diga, te voy a poner $1.000.000 para producirte discos y canciones. Y que Diego Torre cante canciones mías. No iba por ahí. Y primera etapa de tu vida, bueno, querés ser músico, no lo terminás logrando. Después de eso, ¿qué viene? Bueno, pará, porque ahí me encuentro con que yo era un chamullero. Ahí me doy cuenta, que no me di cuenta ahí, me di cuenta mucho más adelante, de que yo era totalmente irresponsable. Conflicto grande con la responsabilidad, con el ser adulto, con el hacerme cargo de lo que yo quería. Y Ya estaba después en del una colegio. posición como de niño, claro, esperando Ok. que alguien... Ya hay alguien que acá tiene que verme, ¿no se están dando cuenta? Entonces, claro, yo tenía una necesidad de mostrarme. Sí, estabas esperando que venga algo del más allá que Eso, diga, che, eso. y no buscando vos. Exactamente.
O persiguiendo realmente tu sueño. Eras Total. Y en el ámbito laboral, cuando empezás a trabajar, tus primeros trabajos, ¿cómo influye esto que te pasaba de buscar validación? Bueno, fue algo raro porque yo tenía toda mi proyección de heridas sobre la parte musical o la parte que era afuera del laburo. Yo en el laburo, desde chiquito laburé, los 15, 16 años, empecé a laburar en estudio de abogacía porque pensé que iba a ser abogado. Después me bajé rápidamente, hice primer año y me bajé. Pero estuve un tiempo laburando, digamos, en cosas que no tenía ni idea de qué eran para ganar algo de plata, porque en casa las cosas se habían puesto difíciles, etc. Y ahí encuentro, a mí me gusta mucho, me gusta y me gustó siempre la pilcha y la moda, y era algo que a mí me salía fácil. Y era bastante chamullero, bueno, de chiquito me decían que hablaba mucho, entonces se me daba bien vender. Entonces la venta para mí de pilcha era muy fácil, entonces empecé a buscar laburo pilcha y empecé a laburar en los shoppings. Y ahí empecé a construir en paralelo como bueno, esto es lo que necesito para poder hacer plata y que me ingrese plata. Pero mi Claro. vida no era esa, era como que yo tenía ahí un paréntesis, Una habilidad que la usabas para era capitalizar. laburo. Ahora, mi vida es la otra. Es más, vos me preguntabas a mí, yo me acuerdo que vos hoy nos conocemos con Manu, o nos conocemos con Nahue. Bueno, che, ¿a qué te dedicás vos? Y yo te decía, yo soy músico. Ah, totalmente convencido. Está bien, pero ¿de qué laburás? No, de otra cosa, pero yo soy músico. Claro. Claro, yo creía que si yo me presentaba como músico, yo valía más. O que yo iba a tener, que me ibas a escuchar y ibas a decir, wow, este chabón es músico. O ibas a decir, wow, qué groso, toca un instrumento. Y por ahí vos adentro decías, este es un hippie roto que no tiene un mango. Pero mi concepto de músico era, levantaba el pecho y decía, yo soy músico, Claro. yo soy distinto. No, no era distinto, era un peluche, como digo yo. Pero sí era como decirte que era músico y aparte trabajo en el retail. Y la verdad que siempre me fue bien. Estuve como 18 años 17, 18 años laburando dentro de la industria de la moda, del retail. Ajá. Desde empezar como un vendedor que estaba cubriendo francos desde a los 18 años. De hecho, hace poquito hizo conmigo la carrera el primer jefe que tuvo, que hizo la carrera Mirá. y se recibió de coach. Laburá. Sí, Formoso. Y ahí hice carrera y llegué a gerente y llegué a supervisor de locales y trabajé en marcas masculinas y femeninas. Y lo que me pasaba ahí es que naturalmente mi tendencia iba hacia la persona. Entonces yo quizás estaba liderando 50 personas dentro de una marca con 10 locales de ropa y las 50 personas me decían que parecía más el psicólogo que el supervisor o el Claro. gerente o el jefe. Y era algo natural que a mí se me daba, pero ¿por qué? Porque me había construido mi vida en la iglesia, la gente, el mensaje, el Es positivismo. tu esencia. Ya una forma En de algún pensar la punto. vida, claro. claro. Y bueno, ahí me fui desarrollando en la parte profesional, construyendo ya mi identidad profesional, diciendo, bueno, esto es lo que sirve para vivir. Tincho, hago un punto ahí. Vemos nosotros muchos casos de gente que lamentablemente, o por ahí no lamentablemente, vos lo sabrás mejor que nadie, pasa por momentos muy duros para después poder hacer un real desarrollo. ¿Tuviste algún momento duro que te marcó? Después vamos a hablar, digamos, de Varios. procesos. Ok. Varios. Momentos duros, varios. Momentos donde dejas de ser el que crees que sos y cambia esa identidad, esa autopercepción. A mí me gusta hablar mucho del autoconcepto que uno tiene. Cuando cambia el autoconcepto, empieza a cambiar la autoestima. Cuando cambia el autoconcepto, el concepto que yo creo de mí mismo, creo de creer y de crear, ¿no? Al mismo tiempo, las dos cosas, los dos Ajá. verbos al unísono. Tuve momentos duros, por ejemplo, el darme cuenta que en la música no iba a fluir y no iba a poder. Yo que no podía o que yo no estaba dispuesto. La excusa siempre era externa, pero en el fondo, hoy, con esta conciencia que tengo hoy, te digo que yo no estaba dispuesto a atravesar los caminos que eran necesarios atravesar para llegar al lugar donde quería supuestamente estar. Y creo que los momentos bueno, a los 26 años me voy de Buenos Aires a México a vivir. Estaba tan perdido en la vida que no tenía rumbo, no tenía norte. Entonces, si vos venías y me decías, che, tengo un norte, yo te lo compraba.
Porque con tal de tener un norte, yo, viste, me acoplaba a cualquier sueño. Entonces ahí aparece un amigo de la infancia que me dice, bueno, yo tenía ciertos dotes así sociales, ¿no? De manejo de equipo, tenía experiencia también en retail y qué sé yo. Y a los 26 años míos me dice, che, escúchame amigo, vamos a abrir estoy trabajando en el consultor hotelero, estamos abriendo unos hoteles en México, me gustaría que vengas no sé si puedo contar esto, pero me gustaría que vengas a México a armar la parte de los bares de los hoteles. Bien. Quiero que manejes el bar, qué sé yo. Yo ahí no tenía ni idea de nada. Claro. O sea, había trabajado en lo que había trabajado, digo, bueno, me dice, a mí no me importa si sabes o no sabes, tu energía, tu buena onda, tu forma de ser, sirve. Y en México va a andar. Garpa. Vamos, bueno. Yo no tenía ni idea de lo que iba a hacer y le dije que sí. ¿Por qué le dije que sí? Porque no tenía ni idea de mí. Claro. No tenía ni idea de yo qué quiero, yo qué siento, para dónde quiero ir. Se me murió el sueño de la música. Y ahí cuando me dice lo de México, digo, bueno, por ahí yo hacía canciones medio sin bandera. ¿Viste? Ese tipo Sí, romántico, sí. meloso. Y que me acuerdo, le pido perdón a mis amigos porque los hacía ir a mis shows sí o sí. Les ponía una itaca en la cabeza y le decía, vení a verme porque si Venís no... o venís. Sí, yo llenaba pero con un revólver acá, ¿viste? Y me acuerdo que dije, bueno, voy a México, laburo y encima veo si pego en la música. Como diciendo, bueno, este es el último intento, 26 años, ya más grande. Tenía rodete ahí, pelo largo. Bueno. Bueno, y ahí fue un punto de quiebre porque a los 3, 4 meses yo me despido de Buenos Aires, tipo, hago un show, todo un... Claro. Se va la estrella. Sí, nada, terrible. El estrellado. Se va, no me conocía a nadie. Pero yo me creía que sí, ¿entendés? Por en mi eso, cabeza claro, había una novela claro. hermosa. Claro. Hermosa que no era real. Y me voy a México y a los 4 meses vuelvo con una mano atrás y una mano adelante porque me voy para allá y el pibe me dice, che, mira, no vas a hacer los bares, necesito que seas el relacionista público del hotel. Y yo lo primero que pensé, dije, pero un relacionista público, ¿qué hace? ¿Folletea en la playa para que vayan a bailar? Claro. Ese era mi concepto de relación pública. Claro. Entonces, bueno, tengo una reunión con los dueños del hotel y yo tenía que ser el relacionista público y supuestamente tenía que tener experiencia. Bueno, me vendo muy bien porque sabía hacerlo, pero salgo de la reunión y me fui a comprar, me acuerdo, 2 tomos así de relaciones públicas a una librería a ver qué carajo hacía con el hotel, con los hoteles. Así que bueno, intenté darle una mano a los chicos, puse mi granito de arena improvisado. No se pudo. Volviste. Salió todo bien para ellos, para mí no, me vuelvo, una mano atrás y una mano adelante. Me acuerdo que me vuelvo porque se me venció un pasaje, me quedan la mitad de las cosas allá. Imagínate cómo fue que no quise ni volver a buscarlas. Y cuando vuelvo acá, vuelvo a volver a vivir a lo de mi vieja, una mano atrás y adelante. En ese momento me acuerdo que ganaba, no sé, $2.000 allá, que era un montón de guita para esa época. Claro. Y vuelvo acá y sin laburo, no tengo un mango, no tengo dónde vivir, me tengo que volver a lo de mis viejos, y era bastante humillante. Porque era el que vendía, que era ser músico, de repente es el que fracasó. Claro. Ahí tuviste que... Y ahí fue duro. Bien. Y después los otros momentos duros fueron separaciones, cambios de trabajo. Bien. Entonces, en base a eso, de esos momentos duros que viviste, que seguramente te dejaron un montón de enseñanzas o diferentes experiencias que hoy en día seguramente seguís tomando cosas de eso, vamos a un momento importante y la esencia de este podcast, que es el momento, bueno, este podcast Limón y Soda tiene un hilo conductor que es el punto de quiebre, el punto de inflexión. Aquí vamos con esto. Venías de volver a Buenos Aires, una mano atrás y otra adelante, ya no tenías independencia, volvías a la casa de tus viejos, pasaste por separaciones muy duras, te encontraste finalmente con que lo que decías que eras o que ibas a hacer realmente no era así. En algún punto calculo que estabas en la nada misma, Sí. y más disperso mentalmente que nunca. ¿Y cuándo fue ese momento que agarraste el vaso de limón y soda, te lo tomaste y dijiste, a partir de ahora empieza un nuevo Martín? ¿Cuál fue ese momento? Hermoso. A eso nosotros en coaching le llamamos quiebre ontológico. Es cuando uno genera un quiebre en la historia de uno, ¿no? Es como que una identidad le dice hasta acá basta y se genera un punto de inflexión.
Yo en esos momentos, cuando vuelvo a Buenos Aires, empiezo a construir una vida un poco más prolija a nivel laboral y empiezo a proyectarme un poco más en querer crecer dentro de los laburos. Empecé a laburar de vuelta de vendedor y hago todo el caminito rápidamente, gracias a Dios, y me confían en mí, en una marca muy reconocida, me ponen ahí a cargo de locales y de personas, hasta que dentro de esa labor, a los 33 años, justo la edad de Cristo, me separo de la que era mi pareja, que había estado 3 años. Había sido una relación nueva para mí, porque yo de los 20 a los 30, o sea, tuve 3 novias, una novia a los 19, otra novia a los 30 y la actual. Y me acuerdo que yo de los 20 a los 30 estuve soltero, solo. Y era un tipo que no le gustaba el compromiso, que no le gustaba, no sé, la exclusividad y no me gustaba que me digan las cosas que yo tenía que hacer. Eso hoy lo entiendo de dónde viene, ¿no? De tener una casa donde había mucha estructura, el niño necesitaba salir y ser libre y no tener más estructura. Entonces, cuando me Claro. querían decir, che, bueno, pero yo quiero algo más con vos, no, yo no quiero nada con nadie. Y a los 30 me pongo de novio con una persona, la cual amo y la bendigo porque sinceramente me ayudó a encontrarme y a romper con esa inercia de vida. Y aparece ella y bueno, fue una relación donde me conocí mucho y al mismo tiempo me perdí, me apagué. Es como que por estar con ella y vivir su vida, que era algo que a mí me salía muy bien, vivir la vida de los demás y no la mía, me encontré como muerto en vida. O sea, internamente yo me perdí a mí mismo por no perderla a ella o por no dejar de construir algo que no estaba funcionando. Y fue como, che, loco, ¿quién soy? No sé quién soy, no sé qué quiero, no sé si Te el sentiste que era. vacío. Ya venías un poco igual en ese proceso de que no te estabas encontrando y por ahí ya terminó siendo el espejo, ¿no? Sí, ella fue la que me mostró todo lo que yo no me ocupaba de mí. Mm. O sea, tenía una muy buena excusa para no hacerme responsable de mí. Y eso fue duro. Fue duro porque cuando me separo es cuando yo arranco lo que se llama en el desarrollo personal la noche oscura del alma. Que después te agarran otra, ¿no? Es como que vos pensás que es la única, pero no, hay otras en el camino. Es un camino largo, me Claro, imagino. que las puteás, pero que después las amás, las agradeces, ¿no? Fue un momento muy duro, nos separamos, yo me quedo solo, yo vivía solo y me encontré en mucha tristeza, mucho dolor, y yo creo que la tristeza es una emoción hermosa, es un regalo, porque en la tristeza nosotros nos humillamos, en el buen sentido, ¿no? Conectamos con la humildad, bajamos el ego, nos responsabilizamos, nos decimos las cosas de verdad, le subimos la voz a la verdad, ¿viste? Y le bajás la voz al ego. Y ahí empecé a encontrarme leyendo algo que yo no hacía nunca, leer, estudiar, sostener algo, yo no lo hacía. Y ahí de repente, por el dolor que estaba sintiendo, empiezo a estudiar o a leer psicología, empiezo a leer y a estudiar filosofía, y empiezo a indagar y me empiezo a encontrar con algo que me gusta, que no me estaba pasando. A partir de la música, yo lo único que me gustaba de la música y no le encontraba otra cosa. Y ahí empiezo a encontrarme conmigo. Fue como, me encontré conmigo y cuando me encontré conmigo, me encontré con Dios. Me volví a Te encontrar con volviste, Dios. claro. Yo a los 20 dejé de ir a la iglesia porque institucionalmente yo no era coherente con lo que la iglesia predicaba, entonces por una cuestión mía, personal, yo no quería decirte una cosa en la cara o predicarte una cosa y por atrás hacer otra. Claro. Y de hecho es algo que a mí hoy me pasa, que yo como persona no me gusta vender una cosa que no soy. O decirle a alguien, che, hace esto y yo me doy la vuelta y hago lo otro. Tincho, y ahí, ¿cuál fue el camino en ese Tincho que se pone a leer filosofía, psicología, le empieza a gustar hasta que llega a la primera persona que coachea? ¿Cómo es ese camino? ¿Y qué sentiste con esa primera persona en la primera sesión? ¿Cuáles fueron esas experiencias que te llevaste? Bueno, fue lindo. Primero que el camino del autoconocimiento tiene lugar de partida, pero no tiene lugar de llegada. Creo que el lugar de llegada es cuando nos vamos a la tumba, porque siempre te vas a estar hasta conociendo. el último Sí. día. Es como el solo sé que no sé nada, ¿no? Cuanto más sabés que sabés o más te conocés, más conocés lo que no conocés de vos. Claro. Y más sabés que no sabés y que te falta un montón. Y que es un camino de ida.
Y empecé a estudiar filosofía, empiezo a estudiar y a leer mucho, cosa que antes no me pasaba, yo no era lector, no conectaba. Y empecé por el lado del pensamiento crítico, ¿no? Empezar a preguntarme qué es el amor, qué es Dios, desde dónde creo en Dios. A preguntarme a mí si creía y si seguía creyendo en Dios como me lo habían impuesto, en el sentido del contexto. Yo desde los 2 años voy a una iglesia, no elegí la creencia. No, te tocó. Me en ese tocó. momento. Pero bueno, a los 20 dije, bueno, pará, nunca me separé de Jesús o de Dios, pero en el fondo era a qué Jesús o a qué Dios le creo. ¿Es Claro. el mío o es el de otro? Mm. Y ahí empecé a conectar y a preguntarme por el amor, por Dios, por qué quiero, por la filosofía, por el ser, y aparece el coaching. Aparece el coaching, mi hermana, una de mis hermanas, que es psicopedagoga, me recomienda, me dice, ¿sabes qué estuve viendo? Que hay una carrera que puede ser que con vos machee. Yo re anti carrera, anti estudio, anti todo, le digo, bueno, pásamela. Y cuando me lo pasa, tenía todo que ver con lo que venía yo macheando, leyendo y estudiando y que me estaba haciendo bien al alma, al corazón, en un momento de duelo, de proceso de doloroso. Y empiezo a indagar y le digo, me invitan a un coloquio de coaching. Cuando voy al coloquio de coaching, la experiencia me encantó. Dije, che, esto a mí me saldría. Me veo Claro, haciendo esto. claro. Como era una psicóloga que estaba haciendo la carrera, amiga de mi hermana. Y ahí me meto, digo, bueno, me inscribo. Y me acuerdo que tenía que pagar bastante. Y era coaching, una carrera que nadie validaba en ese momento, porque fue hace 9 años atrás, o 8 años atrás. Y yo tirándome de cabeza a una carrera que no sé ni quién la va a comprar esta carrera, pues Claro. a quién le va a interesar que trabaje con un coach. Corrí todas esas conversaciones, me tiré, me anoté en la carrera, pagué, me acuerdo que eran 12 cuotas de una, o sea, pagar las 12 cuotas, pagué las 12 cuotas y ese día que empecé, no lo solté más. Y yo siempre digo, no hay día de mi vida que yo no pase reflexionando, pensando, trabajando en mí. No hay día, ¿eh? Aunque esté, y ojo, salgo de joda, me gusta divertirme, me gusta pasarla bien con Sí, mis sí. amigos, no soy una persona rara, ¿viste? O un gurú, porque muchas veces la gente piensa que Sí, sí, ni en está. pedo. Pero no dejas pasar un día Pero sin no dejo pasar un autoconocerte. día que no toque con mi conciencia, que no toque con mi alma, que no esté en mí. ¿Y qué cosas buenas tiene el Tincho de ahora, que tenía también el de antes? Y si bien el de antes era otra persona, ¿cómo usaba esas cosas buenas? ¿Sentís que es esto de hablar en público, que se te da fácil? ¿Sentís que es otra cosa? Bueno, en realidad, a mí, ¿sabes qué me pasaba mucho a mí? Que cuando tocábamos con música, me criticaban bastante en los shows que entre canción y canción hablaba mucho. Claro. Te juro, boludo, me cagaban a puteadas. Me decían, Hermoso. che, Tincho. Tipo, y los músicos, los pibes de la banda, me decían, encima hago un disclaimer, los pibes de la banda que tocaban conmigo, hoy están tocando con artistas top. El bajista es el bajista de María Becerra. Los que no hablaban están. Lo que no habla- Los que no hablaban la rompen todo. Sí, tal cual. Claro. Pero increíblemente, que a veces uno tiene el síndrome ahí del impostor, ¿no? Como que esto, está bien que me paguen por esto, que me sale tan naturalmente. Claro, me encontré en una, sin saberlo, porque yo cuando me metí en el coaching no sabía dónde iba a terminar. O sea, yo me metí a estudiar, me apasioné por el desarrollo Sí, por personal, el autoconocimiento. por el comportamiento, claro, humano, el autoconocimiento, el cómo funciona el cerebro, la mente, el lenguaje, cómo impacta el lenguaje en nuestra realidad. Y todo eso fue como un boom, ¿viste? ¡Wow! Me voló la cabeza. Pero claro, nunca me imaginé que yo iba a poder enlazar toda mi historia de iglesia, mensajes, hablar en público, compartir, con agregarle valor a personas de verdad Claro. y que ese contenido impacte positivamente, Espectáculo. con una estructura de verdad y no siendo un vendehumo como me sentía en la música. Y ese perfil lo laburo hasta el día de hoy. El que lo que yo hago no es vender humo. Y a mí vienen clientes, bueno, Nahue me conoce laburando así, pero hay clientes que me dan feedbacks que me dan vergüenza a veces, como decir, wow, lo que están diciendo estos chicos de mí. Y tengo que separarme y saber, no estoy vendiendo humo. Esto es lo Claro. que soy, esto es fuerte, es contenido. Y ahí pude como conectar mi faceta más de entretenimiento, De llegar a las personas. de llegar a las personas, del escenario, del hablar fácil, con el contenido que te puede agregar valor y te puede ayudar. Y ahí fue como, wow. De hecho, me acuerdo que cuando hago la carrera de coaching, en la carrera de coaching hay una actividad que se llama Dream Board o Vision Board, donde vos haces una cartulina donde plasmas ahí con
figuras, con gráficos, con frases o fotos, un collage, donde plasmas tus sueños. Esto fue año 2017. 10 años, 9 años. Y yo tengo, no lo traje, pero tengo en ese primer dream board que hice, en el centro yo decía ser coach ontológico profesional, recibirme, y al costadito, lo tengo registrado, había cortado un pelado, ¿sí? Que corto el pelado y lo pongo en una parte de la cartulina, y corto, no sé cómo decirte, 20 figuritas chiquitas de cabezas de personas mirando hacia el pelado. Mm. A los 2 años yo estaba dando clases por Zoom, donde estaba materializado lo que había proyectado sin saber lo que era. Qué locura. Y ahí fue como que encontré mi propósito. O sea, cuando se juntaron las cosas que traía de fábrica con el conocimiento y con el estudio y con el aprendizaje y ponerlos al servicio del otro, empecé a vivir mi propósito. Entonces yo ya hace, diría, hoy es 2026, hace 5 años que yo no laburo. Mm. Y yo, a veces suena raro, ¿no? Y se los digo a las personas cuando doy charlas o conferencias o trabajo con equipos grandes, les digo, ustedes no se dan cuenta, yo salgo a cumplir mis sueños todos los días. Mm. O sea, mi sueño es lo que estoy haciendo hoy. Y cuando vos laburás y vivís por un propósito, lo lindo es que yo iba a laburar, cuando laburaba con mi empresa o en las empresas donde laburaba, yo iba a laburar por un sueldo. Más allá de que después la pasaba bien, ayudaba a alguien. Hoy yo no voy a laburar por plata. Pero se lo digo corazón. Y eso es lo más lindo que te Ojo, puede me pasar, encanta ¿no? la guita, me encanta ganar bien, me encanta vivir No, bien, no. me encanta tener un buen pasar. Sí, pero eso, me chupa un huevo. eso viene siempre que esté el propósito claro. Es que hoy el propósito atrae a las personas que están dispuestas a pagarte y a valorarte por lo que haces y por el impacto que generás, pero porque el foco está en agregar valor. Mm. Y ahí, Tincho, queremos que la audiencia se lleve valor, justamente que estás hablando en este punto de donde llegaste. Y queremos preguntarte, pues sentimos que sos la persona indicada para hablar de esto, ¿qué es el liderazgo? Porque bueno, muchas personas nos van a escuchar y por ahí les toca liderar personas, les toca liderar equipos o les toca liderarse a sí mismas. Entonces, primero preguntarte qué es el liderazgo y después vamos a seguir indagando ahí. Disclaimer, yo siempre tengo mucho respeto por lo que hablo y cuido mucho las palabras, entonces quiero decir esto. Siempre hablo desde lo que creo y de lo que para mí es, no desde la verdad absoluta. Entonces, 100%. tomémoslo así, como una forma de ver el mundo, que es la mía. Y también digo esto, enseño lo que necesito aprender, ¿sí? Entonces no vengo a dar clase de nada, sí a aprender juntos. Y para mí liderar, a mí me gusta la frase o la definición que tiene John Maxwell, que es un experto en liderazgo mundial. Él habla que el liderazgo es influencia, ¿no? Y me gusta ese concepto. Liderar es influir. Y vos podés influir para arriba, para abajo, para bien, para mal. Y el primer liderazgo creo que es el propio, el autoliderazgo. Y creo que también se puede tener buenos resultados liderando personas sin ser un buen líder de uno mismo. Claro. Pero creo que sí o sí el nivel del liderazgo y del impacto que puede generar liderando a otros está totalmente ligado al autoliderazgo y a la capacidad que tengas de liderarte a vos mismo. Desde ahí creo que el liderazgo es fundamental porque para liderarte y para influenciar, primero tenés que saber qué es lo que querés. Entonces, una persona que lidera, creo que la clave principal es saber por qué y para qué quiere liderar. Mm. Ya sea la vida propia, o un equipo, o un proyecto. Porque liderar implica aceptar los desafíos. O transformar, si querés, los problemas en desafíos. Cómo vos influís desde tu mirada en la forma de ver el mundo. Y desde qué manera desde qué lugar estás liderando el desafío de solucionar un problema, de emprender una empresa, de un proyecto, de crear una oportunidad. Entonces, para mí, como factor principal, liderazgo es influencia y liderazgo, a partir de la influencia, es responsabilidad. Y responsabilidad es responder con habilidad, no es saberlo todo, no es ser perfecto, porque muchas veces nosotros creemos o tenemos muy asociado el ser responsable con ser culpable, ¿viste? Como quién es el responsable de esto y nadie quiere. Cuando hablo de responsabilidad, hablo de saber que soy yo el factor de ajuste, ¿no? La variable de ajuste, que no está afuera. Obama tenía una frase linda que decía algo así como, dejá de esperar, la persona que estás esperando sos vos. Claro. Tipo, ¿qué estás esperando? ¿Que venga quién a salvarte?
Quédate tranquilo que ya te di el universo, la naturaleza, la vida, Dios, en lo que creas, ya te dio esa responsabilidad de ser vos. Claro. ¿Por qué estás queriendo ser otro? Entonces creo que liderar tiene que ver con eso también. Primero con aceptarse a uno mismo, con trabajarse, conocerse. Y desde ahí sí poder... No es exclusividad, ¿no? Como si no hago esto no puedo liderar. No. Pero sí desde ahí creo que el liderazgo es mucho más consciente. Y cuando el liderazgo es consciente, tenés conciencia del impacto que generás, de si estás proyectándote o si necesitas hablar desde otro lugar con las personas, porque muchas veces el ego de los líderes o de quienes tienen responsabilidades te lleva a creer que vos sos el distinto, el crack, el que sabe, lo que sea, y perdés cercanía, perdés empatía, y crees que quizás tu forma de ser es la que tiene que ser y te olvidas de la misión. Entonces yo siempre digo que para mí el líder tiene que poner el ego al servicio de la misión y no la misión al servicio del ego. Espectacular. Eso Y es... Déjame interrumpirte Sí. ahí y te hago una consulta que creo que va de la mano de lo que vos decís. Obviamente te toca trabajar con un montón de líderes que lideran justamente equipos o ahora con un concepto más claro que influencian equipos. ¿Cuál es el error más común que ves vos en esa gente que le toca o elige liderar o influenciar equipos? Mira, yo creo que olvidarse el para qué. Muy bueno. Olvidarse el para qué. Porque la diaria te lleva puesto. Viste que estamos en un ritmo de vida actual Sí, cada vez más intenso. que como no hay tiempo para nada. Y cuando no hay tiempo para nada, te tapa la urgencia, te tapan los incendios, te tapan... es más, cuando te sentás a pensar, tenés culpa porque estás sentándote a pensar y no estás trabajando o haciendo algo. Entonces yo creo que ahí es... Recuerda para qué empezaste. O por qué empezaste. Porque cuando vos te conectás, viste que hablamos mucho de motivación. Y la motivación va y viene. Es como que no garpa tanto como una variable a apostar. Ahora, a mí me gusta hablar no de motivación, sino de buenos motivos. Cuando vos tenés buenos motivos, la motivación puede venir, puede ir, puede estar, puede no estar, pero el motivo está siempre ahí. Yo justo recién hablaba del Vision Board o del Dream Board. Yo me acuerdo que lo tenía pegado en la... ¿Y por qué pegás y por qué haces un Dream Board? Justamente para no olvidarte por qué empezaste. Ese era un motivo Claro. y no tu motivación a terminar en un Zoom haciéndolo realidad. Exacto. ¿Por qué? Wow. Porque si yo dependo de la motivación, es lo que me pasaba en la música. Yo en la música me levantaba y de repente decía, hoy voy a conquistar el mundo. Y salía a la calle y decía, ¿pero a quién le voy a hablar? Y se acababa el mundo. Claro. Claro. No tengo contactos. O me acuerdo que tenía mi cuñado, que le mando un beso, me decía, si no ganamos plata no sirve. ¿No? Entonces yo digo, la puta madre. Porque ¿quién me va a pagar por una canción? Claro. Entonces la motivación se te va al carajo. Y claro, no hay claridad. Ahora, cuando vos tenés un motivo, claro, yo con ese motivo ya tengo un compromiso. Entonces yo no soy mis ganas, soy mi compromiso con el motivo, con el para qué. De hecho, hago hacer un ejercicio, que muchas veces lo hago, que es escribir en un papel cuál es el para qué de tu proyecto, de tu equipo, de tu lanzamiento, de tu marca. De hecho, por ejemplo, cuál es el para qué del podcast. Entonces, les haría hacer el ejercicio de, bueno, escriban en una hoja cuál es el para qué del podcast, ¿no? Entonces, no sé, estoy inventando, no importa. Si lo quieren contestar, lo contestan, pero no soy yo el que pregunta. Pero ponele, bueno, yo hice este podcast para poder compartir valor al mundo y que las personas se puedan llevar algo que les sirva para el día a día, ¿no? Lo respondiste. Sí. Ok. Nos leíste la mente. Digo, y al toque les preguntaría, ¿con qué emociones los conecta poder eso hacerlo realidad? ¿Qué sentirían si eso se vuelve realidad? Y el podcast, de repente, aunque sea una persona, le agregó valor en algo. Claro. ¿Qué sentirían ustedes? Alegría. Sí, felicidad. Bien, entonces yo, ¿qué hago? Te hago escribir lo que pusimos en el podcast. Del otro lado, ¿qué emociones generaría eso? Emoción, alegría, entusiasmo, felicidad. Entonces agarro una hoja y hago, pero me faltan recursos, pero me falta práctica, pero estoy Excusas. empezando. Excusas. ¿Quién me va a escuchar? Es que todavía me faltan seguidores en Instagram. Es que. Y hago pedazos mi para qué.
Claro. Entonces, ¿cuál es el desafío? Cuidar ese motivo por el cual te levantás todos los días, por el cual te forzás, por el cual te trabajás, por el cual le decís que no a muchos placeres para decirle que sí a lo que más querés. Pero claro, para que todo eso suceda, tengo que tener un sentido. Porque si no tiene sentido, no lo hago. Y ahí, Tincho, ¿cómo trasladás ese sentido al equipo? ¿Cómo lo motivás al equipo? Y cómo, también algo muy importante, le podés poner límites al equipo, ¿no? O sea, cómo trabajás entre la motivación y los límites, que suele haber una línea muy delgada ahí y que suele ser un equilibrio Y difícil de yo creo que conseguir. lo primero, mira, esto es, sinceramente, no es fácil, aún con mucho trabajo encima, encontrar equipos. Yo encuentro muchos grupos, Claro. en general. Aún el que se autopercibe de equipo, cuando lo ves actuar en la diaria, muchas veces no actúa como equipo, actúa como grupo. Mm. ¿Qué quiero decir? Que por ahí está pensando más en su ombligo o en su individualidad o en su objetivo que en el de todo el equipo. Yo creo que como líder lo primero que tenés que hacer es saber cuál es el para qué de cada uno de tu equipo. Y conectarlos a ellos con que estés acá, no estás acá para hacer realidad mi sueño. Estamos acá para construir juntos un objetivo que haga realidad mi sueño y tu sueño. Tu motivo, tu para qué. De hecho, miren, les cuento una historia rápida. En el 69, no me acuerdo quién era el presidente de Estados Unidos, si Reagan o Clinton en ese momento, cuando está lo de la NASA, lo del poner a un tipo en la luna. Hay una anécdota que se cuenta, no me acuerdo en qué libro, creo que John Maxwell. Y esto es lo que a mí gráficamente más me emociona y más sentido, o mejor lo representa. Cuenta que el tipo estaba yendo a la NASA, hace una visita política, de campaña política, donde van todos va él a hacer una visita a la NASA porque están por llevar un cohete en la Luna y empieza a hacer una visita. Entonces, cuando empieza a visitar, con él iban una banda de periodistas, camarógrafos, fotógrafos. Entonces, el tipo empieza a visitar y empieza a recorrer las instalaciones de la NASA. En un momento pasa por un pasillo donde había un baño y había un señor maestranza limpiando, pasando el trapo en el baño. El tipo frena, político, muy pillo, se detiene y se presenta. Le dice, muy buenos días, señor, soy el presidente. Entonces lo saluda el empleado, le dice, buenos días, señor presidente, un honor saludarlo. Y esto a mí me pone la piel de gallina. Le pregunta el presidente al empleado y le pregunta, ¿cuál es su rol? ¿Cuál es su trabajo? Y era como muy obvio lo que estás preguntando, hermano. Está pasando el trapo en el baño. Y el tipo le responde, mi trabajo, señor presidente, es poner a un hombre en la luna. Mm. Claro, Piel de él era gallina. parte Claro. de todo ese proyecto. Yo estoy trabajando con mi granito de arena, que en este caso es pasar el lampazo en el baño, para que un tipo esté parado y ponga la bandera en la luna. Yo no sé si eso es real, si no es real, si pasó, si no pasó. Pero lo que sí sé es que a mí me da sentido. Entonces yo no sé si mi laburo es... pero el sentido que le doy es todo. Entonces cuando le da sentido, tiene sentido. Mm. Y Me cuando encanta. vos le imprimís un sentido que no tiene sentido, lo más probable es que lo abandones, que lo postergues, que lo procrastines o que tengas muy buenas excusas para no hacerlo. Bueno, ahí quería tocar un poquito. Perdón, pará, cierro. Sí. Si conoces el para qué de tu equipo y lo enlazás con sus motivaciones y lo conectás con lo del equipo, se vuelve un equipo imparable, pero tenés que darle un sentido. Mm. Que lo incluya el tuyo. Porque si no es como que gano yo, no, Que ganemos. siempre haya un juntos. sentido para Exacto. todos. Bien. Yendo un poquito a la antítesis de eso, pero totalmente forma parte de eso, nosotros vemos que muchas veces vos hablás de vacío y propósito, son dos cosas importantes, y yo creo que también escucho, veo y siento que en la actualidad mucha gente se siente vacía en distintos aspectos de la vida, generalizado, en lo laboral, en lo sentimental, lo que sea. Entonces, me gustaría tocar, antes de terminar, un poquito el tema este de el vacío y consultarte qué es el vacío para vos. Mirá, lo primero que se me viene, y no voy a pasarlo mucho por la cabeza, Me porque parece soy muy bien. mental, ¿viste? La ausencia de uno mismo es el vacío. Que no estés en vos es el vacío. Se me viene la frase de Serú Girán, nunca te encontrarás al escaparte. Porque ese es el peor vacío.
Ojo, a veces lo siento también. Y creo que es parte de la experiencia humana. Porque a veces entramos y nos creemos la película que la cabeza te tira, entonces aparece, ¿no? El debería, el no estar acá presente, y no, debería estar en otra cosa, o mejor, o debería tener pelo, o debería no haber hecho aquello, debería haberlo cuidado. No. Creo que el vacío es cuando no puedes estar con vos. Hace unos días escuchaba un experimento que se hizo de agarraron a personas, a hombres, que los pusieron dentro de un cuarto donde no había absolutamente nada y no podían entrar con absolutamente nada. O sea, ni con pantallas, ni con ningún libro, ni con un cuaderno para escribir. O sea, ellos consigo mismos y sus cuerpos. Lo único que había en la habitación era un aparato que daba descargas eléctricas displacenteras. Minis patadas. Entonces dejaban a los hombres ahí encerrados y 2/3, 2 de cada 3, sí o sí, en el silencio, en algún momento tocaban la descarga eléctrica. Porque no podían aguantar estar con ellos mismos. O sea, Tremendo. era tan fuerte el silencio, porque pensémoslo, al principio, los primeros minutos, hay una lucha con la cabeza, como cuando querés meditar, ¿no? Y tenés lucha con la cabeza, que da puta madre. Llega un momento que ya se empieza a correr esa conversación y empezás a llegar al kit de la cuestión. Che, ¿qué es lo que nunca quiero escuchar? Porque no hay tiempo para frenar todo. ¿Qué hacemos nosotros? Nos aburrimos un cachito hoy y al principio... Es más, los desafíos. ¿Cuándo fue la última vez que te aburriste? Porque cuando te agarró el aburrimiento, al toque agarraste el celular. Claro. Pero me la juego. Claro. No nos sabemos aburrir. No hay espacios en No. blanco. Entonces, Que a veces empezás, ahí nace la creatividad, en esos espacios en blanco. Recontra. Cuando estás como ya no te aguantás en vos mismo y aparece. Pero nos cuesta mucho el vacío. ¿El vacío de qué? Pero el vacío externo. El que no haya distracciones, el que no haya estímulos, el que no haya una pantalla, el que no haya una novedad y que digas, pero estoy yo conmigo. ¿Y qué sentido tiene vivir yo conmigo? Bueno, Claro. ahí estás empezando a jugar el partido. Hermoso. Tincho, y Ese ahí, bueno, ya tenemos que ir cerrando, lamentablemente, Se me porque la pasó verdad volando, que sí, boludo. me quedaría todo el día acá. Estoy totalmente de Me acuerdo. quedaría Me todo el quedaría día. todo el día. Me quiero matar. Creo que no hablamos de nada, No. sinceramente. Ay, quedó mucho para... Vamos a tener que ir a comer algo. Sí. Bueno, recién hablamos de vacío. Vos, antes de tu vaso de limón y soda, estabas por ahí en esa situación. ¿Qué le dirías al Martín que estaba antes de tomarse ese vaso de limón y soda? ¿Qué consejo le darías con el Martín que sos hoy? Hace mucho que no me hacen esa pregunta, las hago yo esas. Sí. Le sacamos de la Estamos- zona de Sí, confort. sí, guacho. Estábamos entrenados. ¿Qué le diría a ese Martín? ¿Que lo amo? ¿Que lo perdono? Que se anime a ser él, que suelte las expectativas de los demás, que no se comporte según lo que espera el otro, que se escuche, que se pregunte qué quiere. Y como consejo, le diría una frase que escuché, que es un poema que está, creo que si no me equivoco, en una gruta escrito. Se lo escuché, creo que es de Octavio Paz, no me acuerdo ahora. Le diría, saltá, ya va a aparecer el piso. Tremendo. Saltá, Espectacular. animate. Me encanta. Porque hasta que no saltes no aparece. Animate, da ese paso. Porque lo que te espera allá adelante está buenísimo y algo que sí le diría, quizás conectado con la conciencia del actual, es que no sos ningún vendehumo. Y en todo caso el problema serían los compradores de humo. Claro. Totalmente. Pero queda tranquilo que lo que vos haces sirve y hace bien. Y creo que, mirá, no lo dije, o no lo dije directamente, pero yo cuando empecé en la música y en todo esto de la música,
Y yo vi lo que les contaba, yo necesitaba ser visto. Que me vean y sentirme amado, sentirme importante, sentirme bueno. Y yo vivía para que me vean. No sé si lo lograba. Hoy, yo, después de ese vaso de limón y sal y soda, limón y soda. Después de Le ese ponemos un vaso poquito de sal también, dale. Sí, después, sí, porque viste que ahora están los electrolitos. Claro. Después de ese vaso de limón y soda, yo no trabajo más para que me vean. Yo trabajo para que se vean. Entonces, que la persona que trabaja conmigo, en vez de verme a mí, venga a verse a ella misma. Hermoso cierre, Sí. Tincho. No me hace encantó. falta decir más nada. Me encantó. ¿Dónde te podemos encontrar, Tincho? Bueno, ¿Cómo la gente puede llegar a vos? Redes sociales, @Martín Manrique Coach, Martín Manrique Coach, se escribe. Tanto en Instagram, en TikTok creo que Coach me van a encontrar también. Martín Manrique Coach @gmail, el mail por si quieren mandar alguna propuesta o algo. Pero básicamente el mayor cantidad de contenido está en mi Instagram, así que síganme ahí, que comparto bastantes datitas y frases que pronto se harán libro. Vamos no lo dije en todavía. ningún lado eso, Vamos pero todavía, tenemos es primicia, primicias. ya que es la primera. Hay que llevarse Acá en Limón y Soda. Sí, en Limón y Soda decimos que se va a venir un libro donde eso que se ve en las redes sociales todos los días se va a plasmar materialmente en un libro. Bueno, Espectáculo. En la descripción vamos a dejar ahí tus redes. Sí. Vamos a dejar para que la gente pueda llegar más fácil. Síganlo, contáctense, es una bestia. Y cerramos, finalmente, acaba de tocar el tema del libro. Sí. También unas pequeñas preguntas que siempre tenemos fijas al final son un libro, un hábito y un consejo rapidito para recomendarnos. Un libro. Próximamente el tuyo, ¿no? Pero Sí. de lo que hay hoy. Un libro del mío, pero no. Un libro. El que acabo de leer. ¿Les voy a dejar? ¿Puedo dejar dos? Sí. Dale. ¿Son actuales? Dejamos Pues sos porque el sos vos. primero. Porque Pues sos sos el vos. primero. Les diría Vivir por amor o morir por miedo, de Jorge Carrasco, que es un mentor mío que el año pasado hice un máster con él y es espectacular. Vivir por amor o morir por miedo. Y El precio de no ser tú, de Pablo André. Lo estoy leyendo. Ahí está. Me lo pasó un amigo. Bien. Esos dos creo que tienen que ver también con todo lo que venimos hablando y que va a machear bien. Segundo era... Un hábito. Un hábito. Mira, un hábito que yo tomé por fuera de los que pueden llegar a contestar en general todos. Ajá. Levantarse y que la mañana no comience apurado. Me gusta. Entonces, yo me levanto Darle su tiempo. y no voy corriendo a ningún lado. Entonces, si vos laburás y tenés que llegar a tu laburo a las 8 de la mañana y te levantás 8 menos cuarto porque vivís cerca, mi consejo, probá durante una semana levantarte con más tiempo. Hacé el esfuerzo de levantarte un cachito antes, armarte un matecito, un cafecito, lo que te guste. Yo lo que hago es me levanto a la mañana y o escribo, o conecto con alguna música, o medito u oro para entregar el día. Y el no empezar apurado me cambió la forma de empezar. Muy bueno. Y cambia el resto del día. Entonces, Muy no se bueno. apuren. La vida espera el momento. Bien. Bueno, nos diste un hábito / consejo, pero si tenés un consejo, que es la tercera, suma. Un consejo. No se olviden de disfrutar. No se olviden de disfrutar. Eternamente agradecidos, Tincho. Muchas gracias, Tenemos acá para darte un pequeño regalito ¿Ok? No sabía. de la gente de Nilda Market. Le agradecemos mucho. Agradecemos a Nilda Market. ¡Qué por el bien! regalito. Ya tenemos auspiciante. Vamos, Sí, carajo. sí, Ya, sí. Avenida Federico Lacroce ¿Saco? ¿Se puede sacar 3078, esto? pero ¿Saco? sí, por supuesto. Sí. Tienen No, qué bien esto. variedades de cosas ricas que te hacen feliz Finca feliz. y que te ayudan Me encanta. y que te ayudan a disfrutar también, ¿no? Un poco. Lo muestro acá Sí. en la cámara. ¿Dónde? A ver. Che, no puedo venir de vuelta. No, buenísimo. Salamín, Gracias, Nilda Market, por. vaquero, rellanito. No, encima me gusta todo esto, ¿eh? Había data acá. Había. Uf. Esa era bien. Nada, espectacular, chicos. Así Bueno. que, Tincho, te queremos dar un aplauso. Muchas en gracias, agradecimiento a aplauso. este hermoso momento. A ustedes.
lo mejor, que sea un éxito y que puedan compartirle a la gente. Saben que compartir es partir con. Cuando vos compartís lo difícil, los momentos jodidos de la vida, se divide el dolor. Y cuando vos compartís los momentos lindos de la vida, se multiplica el placer, la alegría y el amor. Entonces, que puedan compartirse y que las personas puedan encontrarse con ellas mismas a través de este espacio. Así que, chicos, a meterle, los felicito. Gracias por esta oportunidad, un placerazo, se nos pasó volando y vamos por mucho más. Seguimos aprendiendo juntos. Muchas gracias. Genio, gracias. Placer.